No, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a estar presentando la conferencia del curso, que es del tema del patrón interpreter con JSON en Node.js. Nuestro conferencista va a ser el compañero Edgar Wamuch. Es estudiante de la Facultad de Ingeniería. Tiene una pues, amplia carrera y experiencia en el desarrollo de software. Ha trabajado en empresas como el Depósito San Cristóbal, la Casa Médica, Grupo Ingeniala, también en el Ministerio Público. Tiene certificados dados como desarrollo de software y conocimiento de SQL Server dados por Microsoft. Y tiene pues una amplia cantidad pues también otros estudios realizados de otros estudios realizados también en el INTECAP. Tiene reconocimientos por haber dado conferencias como el Kubernetes Community Days de España. Tiene también experiencias en el tema del patrón interpreter. Ha desarrollado conferencias con análisis léxico y sintáctico con JSON y cloud computing. Entonces, esa sería pues la presentación del compañero. Entonces ya le doy el tiempo a Edgar que se termine de presentar y que pues comience a dar la conferencia. Buenas tardes, compañeros. Voy a encender la cámara ahí un momento. Gusto de conocerlos a todos. Como bien me presentó ahí el compañero, la conferencia va a tratar específicamente, pues, centrarnos en cómo venir y crear o utilizar patrones de diseño. En el patrón que nos vamos a centrar es en el patrón interpreter. Vamos a ver parte también de la sintaxis de JSON como tal. Recuerdo yo que en cursos como Compiladores 1, cuando la estaba llevando, ¿verdad? No se nos enseñó realmente cómo venir y utilizar la herramienta de JSON. Entonces, como parte introductoria, antes de llegar a la implementación de un patrón de diseño como tal, vamos a ver el uso de JSON. Disculpa, creo que estás muteado. No, yo sí lo estoy escuchando bien. ¿Sí me escuchan? Sí, al menos yo te estoy escuchando. No sé si los demás compañeros también te Sí, sí se escucha. Ok, como les digo, encendí la cámara un momentito, mi conexión está algo inestable, entonces la voy a apagar, pero ahí para conocerlos y para presentarme, como bien me presentaron, mi nombre es Edgar Orlando Bamuch. Actualmente pues soy auxiliar del curso de Sistemas de Base de Datos 2. Pues como le hablaba un compañero anteriormente, a pesar de las conferencias o de las clases que hemos impartido, pues siempre me pongo un poquito nervioso al momento de venir y tratar de compartir mis conocimientos. Entonces ahí les pido comprensión de parte suya, por si me pongo un poquito nervioso en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, realmente este taller o esta conferencia se va a centrar en cómo ustedes instalar la herramienta, cómo implementarla en sus proyectos. Y por último, si nos da tiempo, pues vamos a ver si metemos alguna parte de cómo venir y subir su proyecto a la nube, porque me imagino de que, no sé cómo está la disposición del proyecto final de ustedes, pero en mi caso recuerdo que nos pidieron subir nuestro proyecto a la nube, ya sea en GitHub Page o en algún otro sitio como quizás un bucket de Amazon S3, hacer una página estática la que vamos a revisar, sí nos va a permitir realizar este tipo de implementación. Como les digo, ahí si nos da tiempo, lo vamos a implementar al final como un plus, ¿verdad? Ok, entonces la conferencia se denomina Patrón Interpreter con JSON en Node.js. Ok, denme un momentito, listo. Ok, en la parte de Node.js, me imagino que a estas alturas del partido
todos hemos tenido experiencia en venir y generar backends en Node.js. Realmente la instalación de Node.js pues es muy sencilla, se descarga desde la página oficial de Node.js, entonces esta parte de Node.js sí nos la vamos a saltar. Ahora pues vamos a iniciar con, antes de ver qué es qué es el patrón de diseño o patrón interpreter, vamos a definir qué es un patrón de diseño. Solo denme un momentito. Ok. En su definición, pues un patrón de diseño son una solución general, reutilizable y aplicable a diferentes problemas de diseño de software. Se trata de plantillas que se identifican en problemas en el sistema y proporcionan soluciones apropiadas a problemas generales. Realmente un patrón de diseño pues nos permite optimizar nuestras aplicaciones en cierto punto, ¿verdad? Eh, Entre los mismos patrones de diseños existen tres clasificaciones, que son los patrones de diseños creacionales. Dentro de los creacionales tenemos varios patrones de diseños, entre los más conocidos tenemos el Tinkertown, el Prototype. También tenemos patrones de diseño de tipo estructural y de comportamiento. Ok. Como podemos ver, los patrones de diseños de creación proporcionan diversos mecanismos de creación de objetos que aumentan la flexibilidad y la reutilización de código existente de una manera adecuada a la situación. Eso le da al programa más flexibilidad para decidir qué objetos deben crearse para un caso de uso dado. Ok, los patrones de diseños estructurales facilitan soluciones y estándares eficientes con respecto a las composiciones de clase y las estructuras de objetos. El concepto de herencia se utiliza para componer interfaces y definir formas de componer objetos para obtener nuevas funcionalidades. Y los que nos interesan, que aquí está abarcado el patrón de diseño, patrón interpreter, que sería los de tipo de comportamiento. Este se ocupa de la comunicación entre objetos de clase, se utilizan para detectar la presencia de patrones de comunicación ya presentes y pueden manipular estos patrones. Estos patrones de diseño están específicamente relacionados con la comunicación entre objetos. Ok, y como podemos ver, el patrón interpreter lo tenemos ubicado dentro de esta clasificación. Realmente acá vamos a ver introducción del patrón intérprete en un curso como el de seminario, no, el de análisis y diseño 2. No recuerdo si es del séptimo o del octavo semestre. Acá a nosotros pues ya nos dan una visión más profunda de cada uno de los patrones de diseño. Incluso nos van a pedir realizar proyectos o aplicaciones implementando no solo el patrón interpreter, sino que otro tipo de patrones como el singleton. Entonces, no me voy a centrar tanto en esto. El patrón de diseño interpreter es utilizado para evaluar un lenguaje definido como expresiones. Este patrón nos permite implementar un lenguaje como Java, C Sharp, SQL o incluso un lenguaje inventado por nosotros, el cual tiene un significado y damos una respuesta tras evaluar dicho lenguaje. Interpreter es uno de los patrones de diseño más complejos debido a que para su funcionalidad se debe combinar técnicas de programación orientada a objetos avanzadas y su interpretación puede ser algo confusa. Lo vamos a ver en la parte práctica. Las principales cosas con las que nos enfrentaremos son la herencia, polimorfismo y recursividad. Esto en cierto punto tiende a confundir, pero vamos a tratar de ir lo más despacio posible en la parte práctica para que vayan comprendiendo cómo implementar el patrón de diseño. De igual forma, si no estoy mal,
me había comentado el auxiliar que el proyecto final, creo, iba a ser con JSON, si no estoy mal. No sé si me confirmas. Sí, cabal, el segundo proyecto es con JSON y Node.js. Ah, ok. Me imagino que le vas a dejar Sí, una cabal, aplicación cliente-servidor. cabal, ajá. Ah, vamos a ver si le doy un ejemplo referente Sí, a. Ok, y también se lo van a ya tener que mucho publicar, me imagino. spoiler. Ya vieron, ahí les estoy ayudando ahí con el proyecto final. Ya les expolié el proyecto final. Ok, entonces continuamos. Acá tenemos un diagrama básico de cómo se comporta el patrón intérprete. En este diagrama pues tenemos un contexto, un cliente, la interfaz, que es lo que nos interesa a este patrón, expresiones terminales y expresiones no terminales. El cliente en este diagrama, solo déjenme ver, vamos a poner un puntero, ok. La parte del cliente es el actor que dispara la ejecución del intérprete. El contexto es un objeto con información global que será utilizada por el intérprete para leer y almacenar información global entre todas las clases que conforman el patrón. Este es enviado al intérprete, el cual lo replica por toda la estructura. Aquí nos estamos refiriendo a la parte de recursividad y de herencia. La parte de las clases abstractas, que es lo que nos interesa, es una interfaz que define la estructura mínima de una expresión. Es decir, como analogía, cuando nosotros tenemos una clase abstracta y vamos a heredar de ella, en esta nosotros debemos de definir eh, qué métodos básicos o atributos básicos van a tener todos nuestros hijos. Cuando nosotros estamos realizando un compilador, por ejemplo, nuestras funcionalidades como imprimir o declarar variables o crear objetos, siempre van a tener dos métodos que podrían ser el de ejecutar, que es donde vamos a sacar la funcionalidad de dicha expresión, y la de traducir. La de traducir lo vamos a ver nosotros en Compi2, que es la parte de, o se ve en Compi2, que es la parte de venir y traducir un código de alto nivel a código tres direcciones. Esos podrían ser métodos que se heredan de una clase padre, que en este caso pues es nuestra clase abstracta. De igual forma, pues nosotros podríamos tener un valor, un tipo, un atributo, número de línea, número de columna, que se podría heredar de dicha clase, ¿verdad? En la parte de Terminal Expression, se refiere a las expresiones que no tienen más continuidad y al ser evaluadas o interpretadas terminan en la ejecución de esa rama. Estas expresiones marcan el final de la ejecución de un subárbol de la expresión. Podría ser una operación aritmética. Eh, la expresión que recibe dos operadores, el tipo de dato de cada operador y que retorne solo la suma de esta operación. Esta podría ser una expresión terminal. No terminales son expresiones compuestas y dentro de ellas existen más expresiones que deben ser evaluadas. Estas estructuras son interpretadas utilizando recursividad hasta llegar a la expresión terminal. Un ejemplo de ello podría ser las expresiones relacionales. Si tenemos una expresión A es igual a B y C es igual a D, de primero en esta clase no terminal, pues se evalúa la parte del int y después se pasa a la expresión aritmética para evaluar cada uno de los elementos terminales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Si tienen alguna duda, estaba viendo que compartieron un slide. O de igual forma, pues no tengan pena, pueden abrir su micrófono y con gusto les voy a explicar la duda que ustedes tengan, ¿verdad?
Ok. Continuemos y la herramienta que vamos a utilizar va a ser la de JSON. JSON está específicamente hecho para Java. Realmente pues existen gran cantidad de herramientas, ¿verdad? No específicamente JSON, por ejemplo, PLY para esta parte de Python. Existen infinidad, ¿verdad? Incluso para C Sharp, que si no estoy mal, ya no mucho me recuerdo, pero se utilizaba Bison, si no estoy mal, o la herramienta que se utiliza para Java como tal. Realmente, como se van a dar cuenta a lo largo de la experiencia, es de que estas herramientas están estandarizadas. Realmente la sintaxis entre una herramienta y otra no va cambiando mucho. Va teniendo cierta relación, al menos en la estructura de cómo está definido las importaciones, de cómo se realiza el análisis léxico, de cómo se realizan expresiones regulares para reconocer o reconocer lexemas y generar tokens. Esto va a tener pequeñas variaciones entre cada herramienta, pero a la larga viene siendo lo mismo. Ok, entonces, como les decía, JSON pues es una herramienta de análisis léxico y sintáctico para JavaScript. Acá les coloqué el link de la documentación. En la documentación, recuerdo que en su momento, pues, investigando sobre la herramienta, no encontré mayor cosa, pero de igual forma ahí se los coloqué. La definición de JSON, pues, es que toma una gramática libre de contexto como entrada y genera un archivo de JavaScript capaz de analizar el lenguaje descrito por esa gramática. A continuación, pues vamos a ver entradas y que puede aceptar o rechazar. Si uno está familiarizado con Bison, como les decía, o Jack, u otras herramientas, pues no va a variar demasiado. Ok, entonces continuemos. Vamos a la parte de cómo implementar JSON. Realmente, prerequisitos que ustedes necesitan es tener instalado Node.js con NPM. No sé, por alguna extraña razón, el día de ayer estaba instalando yo y Node.js y no me ha instalado NPM, entonces tiene que tenerlo instalado. Para instalar JSON, pues el comando que se utiliza es npm install JSON -g para que se instale de manera global. Si no, pues si no le colocan -g, si no estoy mal, les va a generar un node modules dentro de su aplicación. Y solo van a poder utilizar el JSON ahí dentro de su aplicación y va a ser necesario los node modules. Entonces, si lo quieren instalar de manera global, de esta forma, para compilar un archivo en JSON, pues se hace de la siguiente forma. Se escribe la palabra reservada JSON y el nombre del archivo .json, que es el archivo donde ustedes van a definir su análisis léxico y la gramática de su análisis sintáctico. Y acá como parte de la estructura, pues ahorita lo vamos a ver con el ejemplo práctico. Ok. Y para el ejemplo práctico vamos a tener este enunciado. Ok. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Crear una gramática que reconozca una cadena de entrada como la del ejemplo, que es la que está acá, que reciba, que se puedan definir clases y clases anidadas, considerando lo siguiente. El analizador debe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, es decir, de que debe ser un lenguaje case sensitive. La gramática pues puede ser recursiva a la izquierda o recursiva a la derecha. Ahorita vamos a ver que JSON permite utilizar gramática recursiva hacia la izquierda o la derecha. Lo que cambia es cómo van a definir ustedes sus producciones. Las clases pueden venir n veces y también pueden estar anidadas n veces, que es como el ejemplo que tenemos acá.
Se debe imprimir en consola los errores léxicos y sintácticos, indicar en qué fila y columna ocurrió cada uno de los errores. Ok, ahora sí, pasemos a la parte de el ejemplo práctico. Denme un momentito, ahorita les presento. Ok, solo me confirman si sí está legible el Visual Code o si gustan, pues lo puedo hacer más grande incluso. José, no sé si me confirmas si se ve bien o... No sé si lo podrías hacer un poquito más grande. Al menos yo lo miro un poquito chiquito. Ah, Ajá. va, permíteme. Ok, entonces vamos a generar aquí ejemplo 1.json. Ok, ahorita lo voy a hacer más grande. Listo. Acá en la parte de el code hay un complemento para JSON. Realmente lo único que hace es remarcarles con colorcitos parte de la sintaxis de JSON. Lo pueden instalar realmente, se ve mejor así con colores, ¿no? Que sería esta, JSON Syntaxis Highlight. Ok, entonces JSON pues tiene una estructura para ir, para el archivo que nosotros necesitamos compilar, que nos va a servir para realizar el análisis. Entonces, la primera parte del archivo pues sería la parte de las importaciones. Si nosotros tuviéramos una clase específica para ir almacenando cada uno de los nodos que se van generando al recorrer la gramática, pues podríamos realizar la implementación acá. Estas importaciones pues, se realizan dentro de llaves. Acá, por ejemplo, pues podríamos tener un objeto, se lo voy a dejar como comentario. De igual forma, estos ejemplos se los voy a subir a un repositorio, se los voy a estar compartiendo ahí a José para que se los haga llegar. Entonces, por ejemplo, un nodo y que en este ejemplo no lo voy a utilizar, ¿verdad? Y por ejemplo, que venga de la carpeta de nodo y acá le podríamos colocar nodo, por así decirles. Esta parte de importaciones lo realizamos en este apartado. Después de nosotros realizar cada una de las importaciones que vamos a necesitar dentro de este archivo, vamos a ver la parte del análisis léxico. Vamos a colocar acá. Ok, no sé si alguno ya había trabajado con JSON. Se pueden contestar ahí en el slide. ¿O tienen alguna experiencia con JSON o realmente es nueva la herramienta para ustedes? Creo que en el chat de acá de la conferencia no se puede escribir, ¿va? Entonces sí, el slide. Ah, ok. Anónimo dice que es nueva. Ok, entonces sí te va a servir bastante esta parte. Ya contestó otra persona. Esta parte de la estructura, de cómo ir definiendo la estructura para después compilarla e importarla a nuestro proyecto. Ok, entonces sí vamos bien. Sí orienté bien la conferencia. Entonces acá es lo primero que vamos a colocar en el análisis léxico
es si nuestro lenguaje va a ser case sensitive o insensitive. Si nosotros le colocamos que sea case sensitive, esto quiere decir de que nuestros lexemas tienen que ser exactamente igual a como los definamos. Si es case insensitive, acá pues no va a importar mayúsculas o minúsculas. Él va a reconocer el lexema como un mismo token, esté escrito en mayúsculas o minúsculas. Entonces eso es lo que le vamos a definir. En este ejemplo número 1, pues vamos a declarar un lenguaje que sea case sensitive. Acá la coloqué. Seguido de esta parte, ahora lo que corresponde es ir definiendo cada uno de nuestros lexemas. Entonces, según el ejemplo, pues teníamos la palabra reservada de class. Vamos a generar aquí una entrada. Entrada.txt. Ok, y la entrada es la siguiente, para tenerla ahí a la mano. Ok, ¿de qué es lo que tenemos que reconocer? Ok, entonces, acá como la palabra clase es una palabra reservada, debemos de generar un token específico para esa palabra reservada. Y para generar ustedes el token o el token que van a generar, deben de colocarlo, realmente se puede hacerlo con el retorno, pero para llevar una estructura y para que se vea más ordenado, yo prefiero colocarlo de esta forma. Dentro de porcentajes, colocan ustedes el token que van a generar. En este caso, pues yo voy a generar un token que se llame TK, que es el acrónimo de token guión bajo o class, ¿verdad? Para ir a identificarlo después, ¿verdad? Realmente el uso de acrónimos es bastante útil cuando tengamos un lenguaje que es demasiado amplio. Si nosotros le colocamos el acrónimo y le colocamos un nombre acorde a el token que se esté generando, pues va a ser relativamente fácil y no tenemos que venir y regresar a la parte del análisis léxico y ver cómo se llama el token, ¿no? Ok, como parte del lenguaje, pues también tenemos llaves de apertura, llaves de cierre y un identificador. No me voy a centrar tanto en la parte de la expresión regular para un identificador, porque pues esto ya se vio en cursos previos a, ¿verdad? Entonces, vamos a generar otro token para las llaves. Token llave de apertura. Ok. De igual forma, pues les voy a ir preguntando ahí para que no. Cuando uno a veces conoce una nueva herramienta o no le entienden a un punto, pues tiende a aburrirse, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más ameno posible para que no se aburra. Ok, entonces aquí ya tenemos la parte de la llave de apertura. Ahora vamos con la llave de cierre, que sería esta. Y el último token que nos faltaría, último lexema por reconocer, sería la de una expresión. Acá la de las expresiones regulares, pues, si se dan cuenta, esta sintaxis es la sintaxis del ex. Pueden investigar sobre la sintaxis del ex, donde tenemos nosotros cómo podemos definir conjunto de datos, que lo hacemos de esta forma. Acá le estamos indicando de que vamos a recibir caracteres de la A a la Z en minúsculas. Y seguido le estamos especificando que se va a obtener o se van a permitir caracteres de la A a la Z en mayúsculas. Acá, al no colocarle un símbolo de más, recordemos que el símbolo de más pues es que este carácter venga una o muchas veces. Al no colocárselo, pues nosotros estamos especificando que puede venir un identificador o tiene que venir con el primer carácter, tiene que ser una letra.
ya sea minúscula o mayúscula. Después de esa primera mayúscula o minúscula, definimos un conjunto de datos entre las letras minúsculas, mayúsculas y números, que es lo y guión bajo, que es lo esencial de un identificador. Y le especificamos el asterisco para que pueda venir cero o muchas veces. De igual forma, recuerdo que esta nomenclatura se enseñaba en lenguajes. Me imagino que lo han de tener así bien presente, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues no es tanto, no cambia tanto la sintaxis a como lo hemos manejado en los cursos anteriores. Luego de colocar los tokens que vamos a aceptar en el lenguaje, según este archivo de entrada, le vamos a colocar qué tokens vamos a ignorar. Por ejemplo, aquí hay un salto de línea. El salto de línea se ignora o retroceso del carro. El tabulador, si yo colocara aquí un tabulador, eh, la herramienta de JSON reconoce el tabulador, el salto de línea o los retornos de carro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ignorarlos. ¿Y cómo los vamos a ignorar? Para ello, pues vamos a tener una expresión regular de igual forma, donde le especificamos que puede venir espacios en blanco, tabuladores, retornos de carros, saltos de líneas, una o muchas veces. Y como al no colocarle código acá para que genere algún token, pues lo ignoramos. Ok, entonces continuamos. Después de colocar los tokens que vamos a ignorar o descartar, viene la parte del fin de archivo. Acá se genera un token de fin de archivo. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque supongamos que nuestro archivo de entrada, recuerdo que me pasaba bastante cuando se hacía un análisis léxico y sintáctico en lenguajes, que al no tener un espacio o un token diferenciador al final del archivo de entrada, en este último token daba error. Entonces, ¿qué se hacía o qué hacía yo en lenguajes? Era cuando yo le hacía la lectura de mi archivo de entrada, al final yo le adjuntaba un salto de línea. Y con ese salto de línea ya me reconocía todos los caracteres de mi archivo de entrada. Entonces, básicamente, el EOF, que es el end of file, es eso, el token diferenciador que ahí terminó el archivo. Ok, entonces esto sí o sí lo deben de colocar, ¿verdad? Después de eso, ¿qué vamos a colocar? El manejo de errores. Le colocamos un punto como la parte de la sintaxis y en este caso, como el enunciado del ejemplo que estamos haciendo, nos indica que debemos de imprimir en consola los errores léxicos, en qué línea ocurrió y en qué columna. Lo hacemos de esta forma con un console log. Error léxico. El exema en JSON se almacena en la variable JText. La fila y columna se almacena en la variable first line y la de columna en first column. Esto ya es parte de la sintaxis de JSON. No, como pueden ver, no es un objeto que yo estoy generando o una variable, sino que es parte de la sintaxis como tal de la herramienta. De último colocamos este tag que nos va a indicar que es el final del análisis léxico. Ok, ¿qué es lo que sigue? Acá sigue la parte de el análisis sintáctico, es decir, nuestra gramática, ¿verdad? Ok, entonces la gramática, pues, como parte de la sintaxis de JSON o de cualquier herramienta, debemos especificar una producción de inicio. Acá, pues, yo le voy a
colocar que nuestra producción de inicio pues va a ser llamada inicio de igual forma. Entonces eso lo hacemos con símbolo de porcentaje, start, inicio. Ok. Acá yo le estoy especificando que mi gramática va a iniciar con la producción de inicio. Solo denme un momentito, compañeros. Ok. Se me olvidaba. Antes de colocar acá la parte de la producción de inicio, si nuestro lenguaje tuviera precedencia de operadores, se coloca acá. Precedencia asociación asociación de operadores y la precedencia. Se coloca de esta forma. La precedencia solo le vamos a especificar quién está más a la izquierda. Por darles un ejemplo. En las operaciones aritméticas, si nosotros quisiéramos manejar la precedencia de qué se realiza primero, una suma o resta, una multiplicación o división, eso lo definimos en esta parte. La precedencia se hace de la siguiente forma. Le colocamos siempre el símbolo de porcentaje y le indicamos qué operador está más a la izquierda o qué operador tiene más precedencia. Entonces acá podríamos incluir, si fuera una operación aritmética, que el que esté más abajo o más a la izquierda es el que va a tener más precedencia. Entonces, lo último que se debe realizar es una suma o una resta. Eso lo podríamos colocar así. Entonces, ¿y qué tiene más precedencia? La multiplicación y la división. Ok, al colocar esto en JSON, él va a saber que cuando encuentre una operación aritmética, se va a ejecutar primero, ya sea una división, una multiplicación o división, y lo último que se debe ejecutar es una suma o resta. Manejar la precedencia con una herramienta es bien sencillo. De igual forma, como un extra, ¿se recuerdan ustedes que en la parte de operadores, los operadores unarios tienen mucha más precedencia? Si tuviéramos, por ejemplo, un A más, que nuestro lenguaje reportara un A más o un A menos, esta precedencia debería de ir mucho más a la izquierda o mucho más abajo. Entonces acá le podríamos colocar el token que generamos, ¿no? Por ejemplo, unario negativo y unario positivo, si así lo manejamos, ¿no? Esto realmente va a estar ligado a cómo nosotros estemos creando nuestros tokens, ¿verdad? Ok, entonces acá estaría la precedencia, la voy a comentar de momento porque no la vamos a utilizar, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta y que en esta parte ustedes deben de colocar la precedencia de los operadores. Ok, entonces ya definimos nuestra producción de inicio. Ahora vamos a colocar la gramática. La gramática se realiza de la siguiente forma. Las producciones deben de ir en mayúsculas y los tokens, pues, como un estándar, ¿verdad? Que debemos de estar manejando, pues, los tokens es recomendable manejarlos en minúscula. No recuerdo si JSON, si nos da error, si nosotros generamos algún token en mayúsculas. Solamente creo que no nos da error, pero al nosotros estar analizando nuestra gramática, puede que nos confundamos, ¿verdad? O confundamos un terminal con un no terminal. Por eso, pues es recomendable que ustedes fijen ese estándar.
como les digo, al final lo que uno busca cuando esté realizando un compilador, pues es venir y facilitarse las cosas. ¿Por qué? Porque cuando una gramática es demasiado enorme, ya va a ser bien complejo estar manejando este tipo de situaciones. En gramáticas pequeñas, pues realmente no se logra apreciar esa parte. Ok, entonces, como indicamos, nuestra producción de inicio se llama de la misma forma. ¿Qué produce esta producción? Lo vamos a colocar con 2 puntos. Esta producción, según el enunciado, debe soportar eh, clases anidadas o incluso n clases sin anidar, ¿verdad? Ok, entonces, como ya sabemos eso, en nuestra gramática debemos de crear una lista de clases. Le voy a colocar L clases y al ser nuestra producción de inicio, se recuerdan que anteriormente les dije que a su archivo de entrada tendrían que adjuntarle un token diferenciador. Entonces, seguido de nuestra lista, en algún punto de nuestro archivo de entrada debe finalizar. Entonces le vamos a colocar en lo que produce el fin del archivo, el end of file. Entonces, este end of file no va a permitir que nuestro analizador se encicle, porque siempre todo archivo va a tener un final de archivo, que es este token que se generó. Ok, para crear una lista, vamos a hacer una gramática recursiva por la izquierda. Para generar una lista y que acepte n cantidad de clases, lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, n clases, como es recursiva por la izquierda, se va a llamar a l clases y esta lista va a contener clases. Entonces vamos a crear la producción de clases. O que solo venga una clase. Si no viene más de una clase, pues va a entrar a la producción de clases. ¿Ok? ¿Alguna duda con la parte de la gramática o de la sintaxis de la gramática? ¿O todo está claro? Ok. Realmente esta parte es un poco de repaso, ¿verdad? Y no solo repaso, sino que ustedes se familiaricen con la estructura que debe llevar JSON. Ok, y la lista, ¿va? Yo recuerdo que en el momento pues sí me costó ver esta parte de cómo aceptar n cantidad de clases. Ok, entonces ahora pues definimos la producción de clases. ¿Qué debe llevar la producción de clases? Debe llevar la palabra reservada a clases, eh, el identificador y las llaves. Ok, entonces le habíamos colocado tk-class a nuestro token o nuestra palabra reservada a clase. El identificador, pues lo definimos como tk-identificador, seguido de la llave, ¿no? De la llave de apertura. Y como nuestro enunciado decía que podría aceptar incluso clases anidadas, que necesitamos una lista de clases otra vez, ¿verdad? Ok, ld clases y nuestro toque de cierre, ¿verdad? Que es la llave de cierre. Y acá podríamos colocar, ¿qué pasa si viniera
algún otro error acá o algún token que no reconozcamos. Incluso aquí podríamos hacer uso del método pánico. Entonces nosotros le colocamos, si no se cumple con esta estructura inicial, le podríamos colocar un error. Y que nuestro compilador o nuestro analizador sintáctico se recupere con una llave de cierre. Es decir, ¿qué pasa si acá viniera, por ejemplo, solo un identificador, por así decirles? En la parte de nuestra gramática no soporta un identificador suelto. Entonces, él va a ir descartando, o ¿qué hace el modo pánico? Va descartando todos los tokens hasta que encuentre un token con el que nosotros le definamos que se debe recuperar el error. Y se dan cuenta, yo acá le estoy colocando la llave de cierre. Entonces, cuando se genera un error, él se va a recuperar con una llave de cierre. Se recuperaría con esta llave. Realmente el modo pánico es el más sencillo de implementar, recuerdo. Lo pueden implementar en cualquier herramienta incluso. Entonces acá le estoy indicando que se va a recuperar con este token. Y el enunciado nos indicaba que debemos de imprimir el error en la parte de la consola. Entonces, console.log y le especificamos el error sintáctico, ¿verdad? Entonces, error sintáctico en la línea tal. Nos pedía el enunciado que también debíamos especificar la línea y la columna, ¿verdad? Entonces, acá le hacemos referencia de la siguiente forma. This $, punto first line. Así es como le hacemos referencia. En la parte del análisis sintáctico. Como pueden ver, en el léxico se hacía de esta forma y en el sintáctico de esta forma. Entonces, en la línea tal, en la columna, para la columna de igual forma, ¿verdad? This $, punto first column. Ok. Básicamente acá ya estamos manejando los errores léxicos y sintácticos. Ya cuando se esté realizando el proyecto, pues ustedes podrían colocar bien acá una tabla de errores, donde se van a ir incrustando cada uno de los errores, y al final incluso podría mostrarlo si su aplicación fuera web, mostrarlo en un HTML, ¿verdad? Ya así en un formato de tabla, bien estructurado, para que se vea bonito. De momento, pues nos vamos a limitar a crearlo en consola. Ok, ahora que nos falta el contenido de nuestras clases, que son más clases o nada, ¿verdad? Entonces, LD clases, ¿qué va a tener? Va a tener, o qué puede tener, clases o seguido de más clases. Entonces, LD clases. Y puede que, según nuestro archivo de entrada, o permitimos de que la clase no tenga contenido. Entonces, pues le agregamos el epsilon. Acá pues se lo voy a agregar como comentario. El epsilon, pues para manejarlo con JSON basta que lo coloquemos de esta forma. Pero pues yo acá le coloco epsilon. Básicamente con este archivo de JSON ya reconocemos esta entrada n veces, ¿verdad? Puede venir anidado o incluso al mismo nivel que esta parte lo va a soportar. Como pueden ver, la gramática pues es bastante sencilla, es bien corta. Ahora lo siguiente sería compilar este archivo
Ok, si hubiera algún error cuando estemos compilando, JSON nos va a avisar, ¿verdad? Hay un error, lo único que hay un error con la parte de la sintaxis de JSON, a veces no es tan específico de dónde estaba. Por ejemplo, si hubiera un error de ambigüedad, les va a lanzar un error de shift reduce. Esto quiere decir que su gramática es ambigua. Ok, entonces el comando que deben de correr en consola, pues era el comando de, permítanme un momentito, para instalar, pues era npm install JSON -g. Se instalaba de manera global. Ok, este es el primer comando que deben de correr. Yo pues ya no lo voy a correr porque tengo aquí, ya tengo instalado JSON. Y para compilar el archivo que acabamos de generar, lo hacemos de la siguiente forma. La palabra reservada JSON y el archivo. Ok, solo denme un momentito. ls, ok. cd, ejemplo 1. Ok, entonces sería JSON, ejemplo 1.json. Ah, ok, acá me dio error, pero esto es porque estoy utilizando PowerShell. No sé por qué da error esta consola. Cuando ustedes estén compilando, estén utilizando JSON, utilicen mejor la consola del CMD. Vamos a pasarnos al CMD y voy a cerrar el PowerShell. Ok, entonces cd, ejemplo 1, JSON, ejemplo 1.json. Y como podemos ver, acá me dio un error. No se puede parsear esta gramática. Me imagino que tengo un error acá entre la parte de la sintaxis, entonces hay que revisarla, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, no es muy específico con la parte de los errores. Ok, solo está viendo si me servía el comando de JSON, ¿sí? Entonces, buscar un error acá sí es algo complejo. Entonces, mi recomendación, cuando ustedes estén realizando su gramática, vayan probándola por segmentos, porque imagínense que ustedes tengan una gramática de, por así decirles, unas 500 líneas, que suele suceder en los cursos. Yo recuerdo de que sí nos dejaban archivos de entrada bien grandes, o incluso lenguajes, ¿verdad? Por ejemplo, analizar un lenguaje basado en Python o en Java, JavaScript incluso. Buscar un error ahí sería buscar una hoja en un pajar. Recomendación es que tengan cuidado acá con esta parte. Ahorita vamos a buscar el error. Denme un momentito. Ok, vamos a revisar. Vamos a ver. Vamos a minimizar la parte de la consola, las importaciones. Ok, acá me faltó la parte de el símbolo de porcentaje. Ok, si definimos el análisis léxico, le especificamos de qué tipo va a ser. Estamos bien. Acá le especificamos cada uno de los tokens que vamos a utilizar. Está bien. Ok. Los tokens que se van a ignorar. El fin del archivo, el console.log.
Ok. Estamos bien. La producción de inicio. Inicio, estamos bien. El de clases, está bien. El fin del archivo. La producción de clases. El token clases, el token identificador. La llave de apertura, el de clases. Ok, aparentemente está bien. Vamos a probar compilarlo de nuevo. Sí. Entonces lo que me había faltado es la parte de los símbolos de porcentajes. Tenga mucho cuidado con esto. Si se dan cuenta, acá también los estoy colocando. Si no, pues nos va a detectar el compilador algún error. Y como pueden ver, no es muy específico. Al nosotros compilar el archivo, no nos tiene que devolver nada. Si no nos devuelve nada es porque se compiló correctamente. Y como podemos ver, acá se creó automáticamente este archivo, de ejemplo, GS. Acá está toda la estructura necesaria para que se realice el análisis léxico y sintáctico. Esto pues se genera automáticamente cuando nosotros compilamos el archivo .gis. Vamos a eliminar de nuevo y... Oh, perdón, eliminé que no era. Ahí está. Vamos a eliminar el .gis. Y a nosotros compilar, se genera automáticamente. Este archivo es el que nosotros vamos a importar en nuestros proyectos para realizar el análisis. Ok, entonces voy a crear, como acá lo estoy haciendo en consola, voy a crear otro archivito que se llame analizar.js. Y acá pues voy a hacer uso de un objeto de tipo readFile para leer el archivo de entrada. Deme un momentito, compañeros. Ok, disculpen, compañeros. Entonces, como les decía, vamos a hacer uso de este complemento de Node.js. Que es la librería de FS. Y ahora lo que nos queda es importar el archivo que se compiló del .json. Entonces, para ello, pues vamos a generar una, o vamos a declarar una variable, le vamos a colocar parser. Con el require le decimos de que se va a importar el archivo. Ok. Solo permítanme. Ok. Es que este archivo lo generé afuera. Lo vamos a colocar acá dentro de la carpeta de ejemplo. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, te vamos a decir que vamos a dar o importar el ejemplo 1. Y ahora lo que nos queda es leer este archivo de entrada. Ok, entonces lo vamos a leer con la función de readFile. Le especificamos el archivo de entrada que se encuentra en este directorio. Y para ejecutar el análisis, lo que hacemos es, con la clase que importamos, o el archivo que importamos, le vamos a dar .parse al objeto donde realizamos la importación, le damos .parse y le enviamos el archivo de entrada. En este caso, pues nuestro archivo de entrada está incluido dentro del objeto data. Es lo que le estoy mandando, básicamente es esto. Ahora sí, lo que nos queda pues es correr nuestro programa. En este caso, como estoy utilizando Node.js, le voy a colocar Node
y el nombre del archivo que va a realizar la ejecución. Ok, vamos a ver, me dio un error. En la línea 214. Básicamente me está detectando un error en esta parte del console log. Ahorita la vamos a revisar. Ejemplo 1, línea 87, que es este, pero este es el que se generó con la herramienta. Ah, ok, es que me faltó el más. Ok, entonces nos vamos a la parte de hechizo. Y por aquí debe estar. Vamos a ver. Ese es el error sintáctico. Ok, entonces vamos acá. Acá, listo. Me faltó concatenar esa parte. Los demás están iguales, sí. Están bien, entonces volvemos a compilar. Ok. Y ahora sí. Not. Ejemplo 1, perdón. Not analizar.js. Y ahora sí. Si se dan cuenta acá, pues ya nos devolvió un error, pero es el error que nosotros detectamos, que es un error sintáctico en la línea 9, columna 14, ¿verdad? Verificamos el archivo de entrada y está acá. Básicamente acá el error es de que como nuestro lenguaje es case sensitive, no nos acepta eh, mayúsculas. Ok, entonces, disculpen. Para ello, pues, vamos a colocar el clase minúsculas. Y listo. Como no tenemos ningún mensaje de salida, pues ahí se realizó el análisis correctamente. Vamos a probar el mismo ejemplo con un lenguaje de tipo key insensitive. Lo vamos a cambiar acá. Y ahora sí nos debería permitir esta entrada. Ok, me faltó compilarlo. Vamos a compilarlo de nuevo. Si realizan algún cambio en su gramática o en su análisis léxico, pues deben de compilar de nuevo. Y ahora sí, ya me está soportando la palabra reservada como tal, ya sea mayúsculas o minúsculas o intercaladas, ¿verdad? Realmente aquí ya no va a importar cómo está escrita. Ok, este sería el primer ejemplo. ¿Alguna duda con el momento? Este ejemplo fue específicamente para que ustedes se familiarizaran con la estructura de JSON. Ok, entonces todo está claro, ¿no? Continuamos entonces. Para el ejemplo número 2, que ya va a ser la implementación de clases abstractas, para no extendernos demasiado, eh, voy a mostrarles el ejemplo ya realizado. Realmente, pues, el ejemplo me basé o utilicé un proyecto eh, que utilicé para, o se utilizó para Compi 1.
Entonces, les voy a mostrar ya la implementación y les voy a explicar cómo es de que funciona este patrón de diseño. Ok, ahorita les voy a presentar pantalla. Ok, denme un momentito, ahora les muestro el ejemplo. Ok, denme un momentito que mi máquina está un poco lenta. Les voy a presentar mi pantalla. Entonces, para mostrar las salidas del ejemplo, como les había indicado al inicio, pues, bueno, esta aplicación no es cliente-servidor, pero pues sí les va a servir bastante para ir mostrándoles la parte de las salidas. La interfaz pues se realizó con Bootstrap. Eh, Como pueden ver ustedes acá para sus proyectos, cuando ustedes quieran darle un buen diseño a las consolas, pueden utilizar la aplicación de Code Mirror. Se la voy a mostrar así como un extra. Code Mirror, que soporta varios lenguajes. Y como se pueden dar cuenta, sus text area pues van a estar reconociendo la sintaxis del lenguaje que ustedes especifiquen. Soporta, como les digo, varios lenguajes y es bien vistoso al usuario, ¿verdad? No recuerdo si en su momento, pues, a nosotros nos pidieron obligatoriamente utilizar este complemento, pero sí es muy bueno para que todo sea bien vistoso. Soporta CSS, soporta C++, HTML, Java, JavaScript, JSON, Markdown incluso. Por eso es de que ustedes ven la interfaz acá, de esa forma. Ok, este proyecto pues lo que soporta es, o lo que analiza es el lenguaje Java como tal, es decir, declaración de variables, creación de clases, creación de métodos y funciones. Es lo que se declara acá. Eso es como la parte de la interfaz. Para la parte de la aplicación, que es esta, como les había indicado en el diagrama, deben de tener ustedes para la aplicación del patrón de diseño una clase abstracta. Esta clase abstracta pues va a ser el padre de todas las demás clases y se van a ir heredando métodos y atributos. Ok, entonces, como les digo, acá el proyecto ya está terminado, pero me voy a limitar a solo lo esencial, lo que ustedes necesitan para aplicarlo a sus proyectos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? La clase abstracta. Una clase abstracta la definimos de la siguiente forma en JavaScript.
Esto es de cajón. Ustedes especifican el collate, si no estoy mal, que es que se llama esa parte, el collate y el nombre de la clase. Acá en la clase, como les decía al inicio, cuando nosotros estemos realizando un análisis y necesitamos que el archivo de entrada que estemos analizando tenga funcionalidad, cada uno de los métodos que nosotros vayamos a utilizar o cada una de las funcionalidades que nosotros vayamos a ir realizando de ese archivo de entrada va a tener un método de ejecutar. Es por ello de que acá, en esta clase abstracta o en la clase padre, se crea el método de execute. Este método sí o sí debe ser implementado, como se está o se va a heredar en las demás clases. De este objeto se deben de implementar todos los métodos y los atributos que se estén generando. Entonces, ok, les voy a hacer acá un diagrama. Se lo voy a hacer en Paint. Ok, entonces, por así decirlo, nuestra clase abstracta, que va a ser las expresiones, ¿verdad? Que al final todo se resume a que todo es una expresión. Vamos a colocar expresiones. Esta clase abstracta va a tener los métodos del execute y también el método de traducir. Este método de traducir, pues acá no lo vamos a utilizar, pero este método de traducir era para compiladores 2, traducir el código 3 direcciones, eso lo van a ir viendo más adelante, que es el translate, y las propiedades que se van a heredar de esta clase abstracta va a ser la de línea, que es la de line, y la de column, que es la de columna. Si se dan cuenta, acá en el constructor estamos definiendo esta parte. Ok. ¿Alguna duda con la creación de la clase abstracta? ¿O todo claro? Como les digo, si ustedes necesitaran más atributos, más métodos, ustedes deberían de implementarlos acá y luego en sus demás clases donde ustedes vayan a agregar de la clase expresión, ya solo van llamando a los métodos o atributos heredados. Ok, si no hay dudas, pues después de implementar la clase abstracta, les voy a mostrar las operaciones aritméticas. Se van a dar cuenta que eso está acá en la parte de expresiones. En aritméticas, esta parte de acá del inicio, pues es el enon, ¿verdad? Es donde se especificó si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, división, qué tipo de... Disculpen, compañeros. ¿Qué operación se va a realizar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá, pues, de esta forma se realizó el enon. Y de igual forma, nosotros, ¿cómo vamos a implementar la clase abstracta en JavaScript? Para implementarlo, utilizamos la palabra reservada extend. Si se dan cuenta acá, yo definí mi clase y le estoy indicando que va a heredar de la clase expresión, que es esta. Y la clase expresión pues lleva en el constructor, lleva por default la propiedad línea, columna, y los métodos que lleva son la de ejecutar y de traducir. De igual forma hay que colocarle el collate para especificarle de qué clase va a heredar. Y lo que vamos, después de especificarle de qué clase va a heredar, que es de la clase expresión, lo que vamos a hacer es, en el constructor, debe de recibir los atributos que nosotros especificamos en la clase padre, que en este caso fue la clase de línea y la clase de columna, que serían básicamente estas, línea y columna. Para nosotros decirles que estos
parámetros o atributos fueron heredados, utilizamos el super. Acá con super estamos especificando que estos atributos vienen de la clase abstracta. Como les digo acá, pues según ustedes lo vayan a utilizar, pueden crear varios atributos y que se hereden de la clase abstracta. Ok, y acá como es la clase aritmética, de una operación aritmética, ¿qué espera? Espera un operador izquierdo, un operador derecho y un tipo, ¿verdad? Entonces, acá por eso en el constructor estamos recibiendo el operador izquierdo, el operador derecho y el tipo de operación, ya sea suma, resta, multiplicación y división, que fue la que especificamos acá. Ok, esto es parte de la construcción del árbol. Vamos almacenando los hijos según la expresión los tenga o no los tenga. Por ejemplo, si fuera un operador unario. Ok. Esto es en la parte del constructor. En la gramática, ahorita se lo voy a mostrar. Ok. Ok. Acá está esta parte y el método de ejecución. De igual forma, si ustedes se dan cuenta, eh, este método lo estoy implementando o lo debo implementar obligatoriamente porque se está heredando del método de la clase abstracta. Como les digo, todas las clases que ustedes especifiquen todos los métodos que ustedes especifiquen en la clase abstracta deben de heredarlos sí o sí. Entonces, acá en el de ejecución es donde se realiza la operación, se compara el tipo de dato, ¿va? Si es, en este caso, pues a nosotros se nos solicitó comparar que se pueda sumar un número con un float, que no se pueda sumar un carácter con un número. Bueno, de hecho, un carácter sí, un string con un número. Entonces, acá están esas validaciones. Básicamente aquí tiene un type checker, por así decirlo, y retorna el valor. En el valor, pues retorna un objeto donde retorna la operación aritmética realizada. En este caso, pues si es una suma, la realiza y retorna el tipo. Lo importante acá es no tanto venir y cómo sacar la funcionalidad, porque eso va a depender de cómo lo vayan a realizar ustedes. Lo importante acá es que aprendan a cómo implementar el método abstracto, porque a la larga su código va a estar más optimizado y va a ser más eficiente. De igual forma, podemos ver las demás clases, ¿verdad? Por ejemplo, la clase booleano. De igual forma, pues tiene los atributos de línea y columna. Con el super le especificamos que son atributos heredados de la clase padre. Siempre el extend y el execute y el translate. Como les digo acá, en lo que ustedes coloquen de cómo realicen la funcionalidad y todo, pues ya eso ya depende de ustedes. Así es como se realiza la implementación del método abstracto. Si no estoy mal, creo que en el laboratorio o en la clase, más que todo en el laboratorio, creo que van a entrar a profundidad de cómo implementar este patrón de diseño. Creo, ¿no? Bueno, al menos yo en su momento creo que no lo vi. Si me lo hubieran enseñado, hubiera sido mucho más fácil. Como recomendación, apréndanlo a utilizar en Compi 1. ¿Por qué? Porque para Compi 2 es casi que necesario. Sí se puede realizar el compilador sin utilizar patrón interpreter, pero va a ser demasiado extenso. Va a llegar a un punto, como las cadenas de entrada son demasiado grandes, que nos ponen incluso a analizar lenguajes como tal. Eh, Todo el código va a estar desordenado, van a haber incluso archivos. Si ustedes no utilizan patrón interpreter, van a haber archivos que van a tener hasta 10.000 líneas de código. No me dejarán mentir que a todos nos ha pasado. Cuando uno ve un archivo así extremadamente grande, incluso venir y manipularlo se vuelve bien complejo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero realmente se van a complicar. Lo recomendable es que utilicen un patrón de diseño. Y qué bien que el auxiliar se los esté enseñando en este momento, ¿va? Como les digo, ahí sí que
En su momento, cuando a mí me tocó llevar compiladores 2, era entrar de cero y mira, utilizar patrón intérprete. ¿Y qué es? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se utiliza? Literalmente no sabía nada. Y a la larga esto nos va restando tiempo para realizar nuestros proyectos. Entonces, recomendación, aprendan patrón intérprete. Y como les digo, la verdad es que qué bueno que se los están enseñando en Compi 1. ¿Alguna duda con la implementación como tal del patrón de diseño? ¿O todo está claro? Vamos a ver el slide. Ok, todo está claro. Ok. Listo, como les digo aquí, realmente eso depende de cómo realicen ustedes o cómo piensen las cosas, ¿va? El patrón de diseño así se implementa. Deben de generar una clase abstracta, ustedes van heredando los atributos o propiedades y métodos a sus clases hijas. Y de igual forma, como les digo, en este lenguaje, pues, en este ejemplo, que se podría apreciar la creación eh, de un analizador que soporte un lenguaje de Java. Si se dan cuenta, la creación de expresiones regulares, pues es como lo hemos manejado incluso en lenguajes. Recuerdo yo que cuando nos van enseñando cómo crear expresiones regulares, de una vez nos van enseñando este tipo de sintaxis. Sí sirve bastante. La verdad es que utilizar una herramienta a hacerlo a manita es mucho más fácil a veces hacerlo con herramienta, ¿verdad? Ok, compañeros, entonces, de igual forma, como les decía, acá en la gramática, solo para darles como que un extra, acá en la gramática, cuando ustedes van realizando o su analizador va recorriendo la gramática, tienen que ir construyendo el árbol. Si se dan cuenta, aquí, dentro de las producciones, dentro de la llave se va colocando cada una de las inserciones para la construcción de este árbol. Algo rescatable de acá, para no resolverles como tal el proyecto, es de que, por darles un ejemplo, vamos a ver acá uno, denme un momentito. Ok, vamos a minimizar esto, denme un momentito. Ok, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo mi árbol, acá pues se construyó un reporte que se pedía en ese momento, pues, pero ¿cómo ustedes van a construir el árbol? JSON tiene la peculiaridad de identificar cada elemento de la producción con signo de dólar. Por ejemplo, este es dólar sub 1, este elemento de la producción pues es dólar sub 2. Acá le estoy diciendo que dólar sub 1, que va a ser de tipo lista, que es esto, se le inserte el nodo dólar sub 2, que este dólar sub 2 le va a hacer referencia a esto. Y a la raíz, que es esta, se le va a identificar como dólar dólar. Es igual. Básicamente acá lo que estoy construyendo es esto, por darles un ejemplo. Estoy construyendo esto. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Un momentito. Ok, acá está. Básicamente acá, como les digo, lo que estamos construyendo es esto. Cómo ustedes van a recorrer el árbol es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, incluso pueden hacer un compilador de varias pasadas, pero básicamente lo que están haciendo ustedes es esto. Acá sería el de instrucciones locales.
Acá sería instrucciones locales y esto que ustedes ven gráficamente es lo que se está haciendo en esta parte. Instrucciones locales es de tipo lista, por lo tanto acepta el método .push y le estamos insertando el s2. Ok, a ver, permítame, aquí ya me estoy equivocando. Un momentito. Ok, es así. Este es el S1. Al S1 le estoy insertando el S2. Después al S0, por así decirlo, le estoy insertando el S1. Entonces quedaría de esta forma. Disculpen, ahí me estaba equivocando. Vamos a ver, perdón. Si se dan cuenta, arriba de esta producción hay más producciones. Entonces el dólar es el valor que ustedes van a retornar. Ahí me estaba equivocando, disculpen, compañero. Es un poquito la parte de que ya tengo tiempo de no utilizar la herramienta. Ok, entonces ustedes están colocando acá. En el S1 están insertando el S2, que sería esto. ¿Y qué es lo que van a retornar hacia arriba? El dólar. Y el dólar me dice que va a retornar el S1. Entonces lo que ustedes van a retornar o lo que retornarían gráficamente sería básicamente esto. Ese nodito, lo voy a marcar en rojo. Eso es lo que están retornando. Supónganse que en la producción de arriba tengan otro push o otra lista. Entonces, el nodo de arriba, que podría ser el nodo raíz, si tuviera un método .push, le van a insertar esto. Y así es como ustedes van construyendo el árbol a partir de la gramática. Eso se me estaba olvidando decir muy importante de cómo es de que ustedes le hacen referencia desde JSON a sus producciones. Dólar, el valor de retorno, y dólar sub 1, dólar sub 2, hasta dólar sub n, ¿verdad? Según ustedes tengan ahí en su gramática. Vamos a mostrar uno que tenga. Yo recuerdo que hay unos que tienen más producciones, ¿ok? Por ejemplo, este tiene S sub 3, entonces S sub 1, S sub 2, S sub 3 le hace referencia al ID. Y el ID se lo están insertando a una lista que le hace referencia al S sub 1. Como les digo aquí, pues el código que ustedes coloquen aquí dentro, pues va a depender de qué es lo que les estén solicitando en este momento, pero sí les sirve cómo le van a hacer referencia. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o todo claro. Por ejemplo, acá miren, me están retornando un objeto. Entonces lleva el tipo y el ID. ¿Alguna duda que tengan con JSON? ¿Alguna duda que tengan con el patrón de diseño? Yo les voy a compartir un repositorio al auxiliar para que se los pueda compartir y puedan ver el ejemplo y tal vez analizarlo más detenidamente. Pues digo, quizás en este momento hay muchas dudas, pero cuando ya lo estén realizando van a entender o terminar de comprender que realizarlo de esta forma es la adecuada, ¿verdad? Porque se van a ahorrar mucho tiempo. José Fernando, fíjate que eso era lo que tenía planificado para el día de hoy. No sé si. Bueno, entonces ahí terminamos. Si ya eso fue todo, entonces solo les voy a pasar las listas de asistencia y pues a vos muchas gracias por darnos la conferencia, la verdad que estuvo muy buena. Les va a servir mucho a aquellos para su proyecto 2. Sí, porque sí, les sigo explicando, les voy a resolver el problema. Cabal. Hay cosas que sí se deben de aprender así un poquito a ensayo y error. Sí, cabal.
Entonces, ahorita les pasé dos formularios, háganme el favor de llenarlos ahí en el chat de la llamada, se los pasé. Mm, Ok, solo una consulta. ¿Es tu primer semestre Dando, en la no, licenciatura? es el segundo. Ya Ah, es bueno, ok. mi segundo semestre. Es que no recuerdo si tenían que mandar en el chat. Yo recuerdo que antes lo hacía. Si había que mandar, asistí a la conferencia, pero aquí tengo un formatito. Ahorita voy a ver. Espérate, yo creo que sí, es que no lo vi en el manual. A mí se Sí. me olvidó, sí es cierto, sí es cierto. Si no, Fcita en el chat. Pero como ahora está desactivado el chat. Fíjate que yo lo hice en la parte de preguntas y respuestas, que me lo enviaran ahí los compañeros. Ah, Solo que lo actives, porque sí, en el chat no lo van a poder enviar. Ahí está. No sé si tenés un formatito ahí o te lo Si busco. me haces favor, es que no recuerdo dónde lo tengo guardado. Espérame, yo creo que lo tengo acá en la mano. Ok, dame un momento. Dame chancecito que no lo encuentro tampoco. Voy a ver. Ah, ok. Era así, mira, te lo voy a enviar aquí. De esta forma, te lo voy a enviar por WhatsApp. Si me haces favor. Era así, mira, el carnet, el nombre presente y el nombre de la Sí, conferencia. sí, 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 sí. Entonces, ahorita les voy a pasar aquí en el chat el formato de cómo van a ustedes mandarlo donde está la sección de preguntas y respuestas. Solo sustituyen lo de carnet por su carnet y el nombre por su nombre y todo lo demás es igual. Entonces, si me hacen favor.
Las capturas que les dije que tomaran, esas guárdenlas para el momento de la calificación, me las voy a pedir, entonces ahí solo guárdenlas, ¿no? Sí, los que ya hayan terminado de llenar los formularios se pueden retirar, solo no sé, Edgar, si tenés algún otro comentario que darles antes de terminar. Ok, muchas gracias, José. Nada, compañeros, ahí agradecerle su atención y gracias a vos, José, por invitarme ahí a la conferencia. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva para, no solo para su proyecto, sino que para más adelante, ¿va? Como les digo, es bueno que ustedes aprendan a utilizar las herramientas. Y sin más, pues me despido y gusto de estar con ustedes. Entonces, gracias a vos igual por darnos la conferencia. Fue un muy buen tema, la verdad, muy buena conferencia. Igual a ustedes, compañeros, gracias por asistir. Y conforme vayan terminando de llenar sus formularios, se pueden retirar ya. Ok, feliz Feliz tarde. tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.